La Biblia, para muchos, es un libro de cuentos antiguos, pero ¿qué pasaría si le dijera que guarda la clave para entender una de las mayores catástrofes de la historia que pocos realmente comprenden? Prepárese para una revelación que va a sacudir sus certezas y le dará una visión privilegiada de cómo la ciudad más sagrada del mundo fue arrasada en tiempo récord por Nabucodonosor. La historia que está a punto de descubrir no es solo sobre ruinas y escombros, sino sobre el poder de la fe y las consecuencias de decisiones que resuenan hasta hoy. En el año 588 a.C., Jerusalén se alzaba no solo como una ciudad, sino como un símbolo, un corazón palpitante de fe e historia, albergando a cerca de 75.000 almas dentro de sus murallas robustas y con abundantes recursos. Era un lugar de gran significado, donde la vida y la esperanza se entrelazaban con la promesa divina, un refugio que parecía inexpugnable a los ojos de sus habitantes, una verdadera joya en medio del desierto. Sin embargo, la historia nos enseña que incluso las más grandes construcciones humanas y las más profundas convicciones pueden ser puestas a prueba por fuerzas que van más allá de nuestra comprensión inmediata. Aún así, la fragilidad humana y la imprevisibilidad de los eventos históricos pronto se manifestarían de forma abrumadora, como un huracán inesperado. En un periodo de apenas 18 meses, la que antes fuera una vibrante metrópolis presenciaría una transformación aterradora, una aniquilación que reduciría su población a una décima parte de lo que fue. La gloria de Jerusalén sería ensombrecida por una gran oscuridad, y la resistencia de su gente sería puesta a prueba de una manera que pocos podrían siquiera imaginar, un aviso de un tiempo de profunda angustia. Este abrupto declive no fue una casualidad, sino el resultado de un enfrentamiento inminente con una potencia en ascenso, una fuerza que se movía con un propósito inquebrantable y una capacidad destructiva sin precedentes en la región. La ciudad, que antes se sentía segura en su posición y en sus defensas, estaba a punto de enfrentarse a un adversario cuyo poder militar y ambición imperial no conocían límites, eran como un torrente desbocado. Era el comienzo de un capítulo sombrío, donde la soberanía y la fe de un pueblo se verían confrontadas con la dura realidad del poder terrenal. La narrativa bíblica e histórica nos invita a reflexionar sobre cómo la prosperidad y la seguridad, cuando no están alineadas con los designios divinos, pueden volverse ilusorias frente a las tormentas que se avecinan. La caída de Jerusalén no fue solo un evento militar, sino un momento de profundo significado teológico, un juicio que se manifestaría a través de las manos de un rey extranjero, un instrumento en las manos del destino. Este acontecimiento nos invita a meditar sobre la naturaleza de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia a los caminos establecidos. Así, la historia de Jerusalén en el año 588 a.C. sirve como un recordatorio solemne de lo efímero de las glorias terrenales y de la importancia de discernir las señales de los tiempos, de saber leer entre líneas. La ciudad, que una vez fue un faro de esperanza, estaba a punto de ser engullida por una ola de destrucción, y la razón detrás de tal catástrofe comenzaba a revelarse. Para comprender la magnitud de esta tragedia, es fundamental que volvamos nuestros ojos hacia la fuerza que se acercaba, un ejército que redefiniría el concepto de guerra y conquista. El ascenso de Babilonia bajo el liderazgo de Nabucodonosor marcó un punto de inflexión en la historia antigua, y el poder militar de ese imperio era una manifestación palpable de su soberanía. Estamos hablando de un ejército que contaba con la impresionante cifra de 180.000 soldados, un contingente gigantesco para la época, que representaba una máquina de guerra meticulosamente organizada y entrenada, como un reloj suizo. Esta era una fuerza que no se limitaba a los números, sino que destacaba por su disciplina y una capacidad de ejecución que pocos rivales podían igualar. Más allá de la simple cantidad de hombres, lo que hacía que el ejército babilónico fuera verdaderamente temible era su vanguardia tecnológica y estratégica en ingeniería militar. Recuerda que tu fe puede mover montañas. Suscríbete y déjanos en los comentarios qué historia bíblica te gustaría que compartiéramos para fortalecer tu camino en Cristo. No eran solo combatientes, eran innovadores, maestros en el arte de sitiar y conquistar, como auténticos ingenieros de la guerra. La posesión de equipos avanzados, como potentes catapultas y arietes de gran tamaño, les permitía desmantelar las fortificaciones más robustas, transformando murallas inexpugnables en ruinas y escombros con una eficiencia brutal. Esta especialización en tácticas de asedio no era solo una ventaja, sino un pilar fundamental de la doctrina militar de Nabucodonosor. Sabían cómo aislar una ciudad, cómo minar sus defensas y cómo, metódicamente, desintegrar su capacidad de resistencia. Para los babilonios, la caída de una ciudad no era un acto impulsivo,
sino la culminación de un plan minucioso, donde cada movimiento buscaba la desmoralización y la eventual subyugación completa del enemigo, como si jugaran una partida de ajedrez gigante. La reputación de este ejército precedía sus acciones, sembrando temor y desesperación por donde pasaban. Las historias de sus conquistas y de la devastación que dejaban a su paso se susurraban de boca en boca, creando un aura de invencibilidad que a menudo quebraba el espíritu de defensa antes incluso de que se diera el primer golpe. Era un terror psicológico tan potente como sus máquinas de guerra, y esta combinación convertía cualquier enfrentamiento directo en una perspectiva desoladora para los adversarios. Ante tanta fuerza y habilidad, la resistencia parecía inútil, y la destrucción de las ciudades era una consecuencia casi inevitable de su paso. Comprender la dimensión de este poderío militar es fundamental para contextualizar los eventos que seguirían en Jerusalén. Pero, más allá de la fuerza bruta, había una razón estratégica y política profunda detrás de la mira de Nabucodonosor sobre la ciudad santa. Para entender verdaderamente la obsesión de Nabucodonosor por Jerusalén, necesitamos mirar más allá de las murallas y los templos y ver la ciudad no solo como un centro religioso, sino como una pieza fundamental en el intrincado tablero geopolítico del antiguo Oriente Medio. Jerusalén no era un lugar aislado, estaba estratégicamente ubicada en una ruta comercial vital, un eslabón crucial que conectaba los vastos dominios de Babilonia, al este, con el influyente y antiguo poder de Egipto, al suroeste, un verdadero nudo de caminos. Esta ubicación privilegiada, aunque traía prosperidad, también la convertía en un punto de interés para las grandes potencias de la época. Controlar esa ruta significaba no solo acceso a bienes y riquezas, sino también dominio sobre el flujo de informaciones y el movimiento de ejércitos. Jerusalén, por lo tanto, se encontraba constantemente en medio de una disputa de influencias, un caldero donde los intereses de los imperios chocaban y las alianzas se forjaban y deshacían con rapidez, como castillos de arena. La cuestión se volvía aún más compleja por el hecho de que Jerusalén se había aliado con Egipto, que era el principal y más persistente rival de Babilonia en la búsqueda de la hegemonía regional. Esta alianza no era solo una cuestión de diplomacia, representaba un desafío directo a la autoridad babilónica, un señal de insubordinación que no podía ser tolerada por un imperio en ascenso, pues era como echar leña al fuego. Para Nabucodonosor, la existencia de esta alianza era una afrenta, un obstáculo a su visión de control total sobre la región. La conquista de Jerusalén, en este escenario, era más que una simple victoria militar, era un acto de afirmación de poder y una necesidad estratégica ineludible para Nabucodonosor. Sin el control de Jerusalén y la neutralización de su alianza egipcia, Babilonia tendría una brecha en su frontera occidental, un punto de apoyo para la influencia egipcia que podría desestabilizar toda su esfera de dominio. La ciudad santa, así, se convirtió en un objetivo prioritario, un hueso duro de roer que debía ser quebrado. La caída de Jerusalén, por lo tanto, no fue un evento aislado, sino una parte integral de un plan mayor de expansión y consolidación del imperio babilónico. Era un movimiento calculado para eliminar una amenaza estratégica y solidificar el control sobre rutas comerciales vitales. Sin embargo, incluso antes de empuñar la espada, Nabucodonosor emplearía una táctica más sutil, pero igualmente devastadora, para minar la fuerza de Jerusalén, como un topo minando los cimientos. La astucia de Nabucodonosor no se limitaba solo al poderío militar, él comprendía la importancia de la guerra psicológica y de la desestabilización interna. En el año 605 a.C., su primera incursión contra Jerusalén no fue con armas y arietes, sino con un estratagema sutil y profundamente calculado. La exigencia de que jóvenes nobles, entre ellos el profeta Daniel y sus compañeros, fueran enviados a Babilonia bajo el pretexto de una educación era, en realidad, una táctica fría y eficiente, un lobo con piel de cordero. Esta acción iba mucho más allá de un simple intercambio cultural. El verdadero objetivo era descabezar la futura élite de Jerusalén, eliminando a los talentos más prometedores, a los herederos de la sabiduría y a los posibles estrategas que podrían, en el futuro, organizar cualquier resistencia. Era una forma de drenar la inteligencia y el coraje de la ciudad antes incluso de que pudieran florecer, dejando un vacío de poder y discernimiento que, con el tiempo, se mostraría fatal para la nación. El rey babilónico entendía que la fuerza de un pueblo no reside solo en sus murallas, sino en la calidad de su liderazgo y en la cohesión de sus hombres más capaces. Al llevarse a estos jóvenes cautivos, no solo los sometía a su cultura y doctrina, sino que también les imponía una lealtad dividida, obligándolos a asimilarse a un sistema extranjero. Esta educación era,
En esencia, un proceso de descaracterización cultural y espiritual, alejándolos de sus raíces y de su fe, era como arrancar un árbol de su tierra. La partida de estos jóvenes representó una pérdida inestimable para Jerusalén. Muchos de ellos poseían un potencial que, si se hubiera desarrollado en su tierra natal, podría haber fortalecido a la nación frente a las adversidades que se acercaban. Sin embargo, fueron arrancados de su contexto, privados de su capacidad de influir y guiar a su propio pueblo en momentos cruciales. La ausencia de mentes brillantes y corazones dedicados ya era un presagio de lo que vendría. Este acto de Nabucodonosor demuestra una profundidad estratégica que va más allá del campo de batalla, tocando las estructuras más íntimas de una sociedad. Estaba minando el alma. Tras la deportación masiva de sus líderes y habitantes más capaces, Jerusalén se encontraba en una posición de extrema vulnerabilidad, con un remanente del pueblo y un rey instalado por el propio invasor. Sedequías, quien había ascendido al trono como un rey títere en manos de Nabucodonosor, tenía la misión de mantener la orden y la lealtad a Babilonia. Su existencia en el poder dependía enteramente de su sumisión, una condición que, para la desgracia de Jerusalén, no sería mantenida. A pesar de los claros términos de su vasallaje y de las terribles consecuencias de las rebeliones anteriores, Sedequías, influenciado por presiones internas y falsas promesas de auxilio egipcio, eventualmente se rebeló contra el imperio babilónico. Esta decisión, imprudente y quizás impulsada por una desesperación mal calculada, sellaría el destino de la ciudad. Era un error que el soberano de Babilonia no perdonaría, pues la paciencia imperial ya se había agotado después de repetidos actos de deslealtad. La noticia de esta insurrección final llegó a Nabucodonosor como la gota que colmó el vaso, provocando una ira que culminaría en la más devastadora de sus campañas contra Jerusalén. En el año 588 a.C., regresó no con intenciones de saque o deportación parcial, sino con un propósito único e implacable, la aniquilación total de la ciudad que había osado desafiarlo tantas veces. No habría más negociaciones, solo la retribución de un imperio en su furia. Este no sería un asedio como los anteriores, sería la manifestación máxima del juicio, un asalto brutal y sin precedentes, diseñado para erradicar Jerusalén del mapa. La decisión de Sedequías de traicionar su lealtad a Babilonia no solo lo condenó a él, sino que arrastró a toda la ciudad y a su pueblo al precipicio. Era el punto sin retorno, donde la misericordia imperial se desvaneció por completo y solo la justicia de la espada prevalecería, sin dar tregua. La narrativa bíblica describe estos eventos con una sobriedad que resalta la gravedad de la situación. La rebelión de Sedequías, aunque nacida de un deseo de libertad, fue un error fatídico que precipitó la catástrofe final, un ejemplo conmovedor de cómo las decisiones equivocadas pueden llevar a consecuencias irremediables. Con la llegada de Nabucodonosor y su ejército, el escenario estaba listo para la etapa más agonizante de esta historia, un asedio que definiría el futuro de Jerusalén por siglos. Tópico 7. El cerco implacable y el abrazo del hambre. Con la rebelión de Sedequías, Nabucodonosor no escatimaría esfuerzos para la subyugación completa de Jerusalén. Inició un cerco meticuloso y prolongado, una demostración de su capacidad estratégica y de la implacabilidad babilónica. No se trataba solo de un asalto frontal a las murallas, sino de una operación calculada para asfixiar la ciudad, drenando su vida lentamente, día tras día, bajo el peso de una estrategia que prometía resultados inevitables, como una gota de agua horadando una roca. La táctica principal de Nabucodonosor fue la construcción de una muralla alrededor de toda Jerusalén, un anillo de asedio que selló completamente la ciudad. Esta muralla del hambre tenía un objetivo cruelmente eficiente: cortar todo y cualquier suministro que pudiera llegar a sus habitantes. Ninguna caravana, ningún mensajero, ninguna fuente de alimento o agua podría entrar o salir, transformando la otrora vibrante metrópolis en una prisión a cielo abierto, aislada del mundo exterior. Bajo este asedio implacable, la vida dentro de las murallas de Jerusalén comenzó a deteriorarse de forma terrible. Con cada día que pasaba, los recursos disminuían, el agua escaseaba, de forma más agonizante, el hambre apretaba su lazo mortal. Las reservas de alimentos, por más abundantes que hubieran sido al principio, eran finitas y el lento debilitamiento de la población se convirtió en una realidad diaria, una tortura silenciosa que robaba la fuerza y la esperanza, hasta dejar solo el aliento. La Biblia, en sus lamentaciones y en los libros históricos, pinta un cuadro vívido de esta agonía. Los niños se debilitaban, los adultos languidecían y la desesperación se instalaba en cada hogar.
La ciudad que antes cantaba alabanzas y celebraba la vida, ahora gemía bajo el peso de la privación. Era una probación que ponía a prueba la fe, la resiliencia y la propia humanidad de aquellos que se encontraban atrapados, esperando un alivio que parecía no llegar nunca. Este asedio no fue solo una batalla de armas, sino una batalla de paciencia y resistencia, con el tiempo trabajando a favor del agresor. Nabucodonosor sabía que el hambre sería su mayor aliada, y él esperó. La ciudad, ya debilitada, estaba a punto de enfrentar las consecuencias más brutales de esta estrategia, culminando en una fase de la historia donde la dignidad humana sería llevada a sus límites más extremos. Tópico 8. El horror del hambre y la caída inevitable. La duración del asedio babilónico de Jerusalén no fue solo una prueba de resistencia, sino un verdadero viaje por el abismo de la desesperación humana. Después de 18 largos meses, la privación alcanzó niveles insoportables, llevando a los habitantes de la ciudad a una situación de penuria inimaginable al borde del abismo. Las historias que surgieron de este periodo, registradas en las Lamentaciones y en otros textos bíblicos, son un testimonio sombrío de la profundidad del sufrimiento al que fueron sometidos. El hambre, que era el arma más potente de Nabucodonosor, cegó vidas y corroyó la dignidad. El relato más impactante y doloroso que emerge de esa época es el del canibalismo, un acto que revela el estadio más extremo de la desesperación. Padres y madres fueron llevados a actos impensables para sobrevivir, una señal de que la sociedad se había desintegrado bajo el peso de la privación, y la ley natural de la autopreservación se imponía a cualquier otra norma. Esta realidad brutal no era solo una estrategia militar, era un juicio que se manifestaba de forma terrible sobre el pueblo, una consecuencia de la desobediencia y del alejamiento de los caminos divinos. La escena de una ciudad antaño próspera y santa siendo consumida por dentro por el hambre y la desesperación es un recordatorio vívido de la gravedad de las elecciones tomadas y de las promesas incumplidas. No había más a dónde correr, ni dónde buscar refugio. La resiliencia de los habitantes de Jerusalén, por admirable que fuera, tenía sus límites. En julio del año 586 a.C., llegó el fin. Las murallas, antaño símbolo de protección y fuerza, ya no pudieron contener la presión combinada del hambre interna y del incesante ataque babilónico. La fragilidad humana y la impotencia se manifestaron en el momento en que las defensas de la ciudad fueron finalmente rotas, como un vaso de cristal. La caída de la ciudad no fue solo un evento militar, fue el colapso de una era, el fin de una nación soberana y el cumplimiento de profecías. Lo que siguió a la violación de las murallas sería un periodo de retribución y devastación sin precedentes, donde la ira del conquistador sería desatada de forma implacable, transformando la santa ciudad en ruinas. Tópico 9. La retribución implacable y el corazón quemado. Con la caída de las murallas de Jerusalén, la furia de Nabucodonosor se abatió sobre la ciudad de forma abrumadora, transformando la conquista en una retribución brutal e implacable. El emperador babilónico no buscaba solo la victoria militar, sino la completa humillación y el aniquilamiento de cualquier vestigio de soberanía o esperanza. Su objetivo principal fue el traidor, el rey que había roto su lealtad y no dejaría piedra sobre piedra en su camino. Sedequías, el rey títere que osó rebelarse, fue capturado y sometido a un tormento indecible. Nabucodonosor orquestó una escena de crueldad calculada, obligando al rey a presenciar la ejecución de sus propios hijos ante sus ojos. Este acto bárbaro buscaba quebrar el espíritu de Sedequías, asegurando que su última visión de esperanza fuera la muerte de su descendencia, antes de que la oscuridad lo engullera, un golpe bajo que le destrozaría el alma. Después de presenciar el asesinato de sus hijos, los ojos de Sedequías fueron brutalmente arrancados, un acto simbólico de ceguera para aquel que se negó a ver la verdad de las consecuencias de sus acciones. Este castigo no era solo una tortura física, era un mensaje a todos los que osaran desafiar el poder babilónico, mostrando que la deslealtad se pagaría con la más profunda de las agonías, quitándole para siempre la capacidad de contemplar el mundo. Pero la ira de Nabucodonosor no se limitó al rey. El templo de Salomón, la joya de Jerusalén y el epicentro de la fe de Israel por siglos, fue violentamente saqueado y enseguida incendiado hasta sus cimientos. Este no fue un simple acto de pillaje, sino una profanación deliberada que buscaba destruir el corazón espiritual de la nación, extinguiendo el símbolo más poderoso de la alianza de Dios con su pueblo y su presencia en medio de ellos. Era como arrancar el alma de la ciudad. El humo que subía de las ruinas del templo era un testimonio visible de la devastación total,
una señal de que la gloria de Israel se había desvanecido y que el juicio divino se había manifestado a través de las manos del conquistador. La pérdida del templo no era solo la pérdida de un edificio, sino la pérdida de un pilar de identidad, de memoria y de fe, preparando el escenario para la derradera y completa desolación de la ciudad. Tópico 10. El saque total y la desolación perpetua. Con la caída de las murallas y la quema del templo, la ciudad de Jerusalén, antes un centro de fe y prosperidad, fue sometida a un saque sistemático y completo. Nabucodonosor se aseguró de que ninguna riqueza o bien material permaneciera intacto. Cada casa, cada tienda, cada vestigio de valor acumulado a lo largo de 400 años fue saqueado y llevado a Babilonia, vaciando la ciudad no solo de su población, sino de su propia sustancia económica hasta el último centavo. La devastación no se limitó a los bienes materiales. La crueldad de la guerra, cada ruina y cada lección extraída de este periodo nos invitan a una reflexión más profunda sobre la fe y la soberanía divina. Que esta narrativa no sea solo un relato histórico, sino una invitación para que usted fortalezca su comunión con Dios, buscando en él la verdadera roca y refugio en medio de las incertezas de la vida. La historia nos muestra que, incluso en las mayores caídas, hay una semilla de restauración y un llamado para que nos volvamos al Eterno. Si este mensaje le ha tocado el corazón y desea seguir explorando las profundidades de la palabra y los misterios de la teología, tenemos mucho más que compartir. No se olvide de ver nuestro próximo vídeo que aparecerá en la tarjeta final, y, para no perderse ningún contenido transformador, suscríbase al canal y active las notificaciones. Juntos, podemos seguir aprendiendo y creciendo en la fe.